Hola amigos, bienvenidos a su programa Alma Astral. Yo soy Carla Monribé, soy astrólogo, tarotista y el programa de hoy se trata de las predicciones para Latinoamérica. Tenemos 3 países que van a celebrar elecciones presidenciales muy pronto. Estos países son Chile, Colombia y Brasil. Y es muy importante lo que suceda en estos países porque esto va a tener una gran influencia en lo que sucede en nuestro mundo y en el futuro de Venezuela también. Vamos a comenzar con Chile porque Chile tiene las elecciones primero que el resto de estos países, van a ser en noviembre de este año y todo lo que suceda en Chile va a ser decisivo para lo que suceda en Colombia y en Brasil. ¿Por qué? Porque Chile es un país con grandes recursos y esto va a tener una influencia en lo que suceda en Colombia y lo que suceda después en Brasil también. Y hay ciertos políticos posicionados estratégicamente para hacer uso de los recursos de Chile y así tratar de expandir sus tentáculos hacia Colombia y hacia Brasil, pero necesitan dinero. En este momento hay unas sanciones del gobierno de los Estados Unidos, que es una potencia mundial. Estas sanciones están limitando los recursos de países como Venezuela. Y bueno, estos políticos están desesperados por recursos. Es algo lógico que tienen posicionadas sus fichas ya en Chile porque allá tenemos cobre, allá tenemos productos agrícolas, es una posición estratégica frente al Océano Pacífico y bueno, allá hay recursos energéticos y gente muy trabajadora que pueden ser explotados para ese propósito de un grupo que se ha perpetuado en un gobierno donde hay un sistema dictatorial que, bueno, ¿para qué les voy a dar más explicaciones si sabemos que es lo que está pasando en Cuba, lo que está pasando en Venezuela y que desde esta posición que se han resistido tanto a devolver a la democracia, estas personas pretenden seguir perpetuando su gobierno y expandiendo este sistema para ofrecer a sus caudillos esa perpetuidad de lujo y corrupción en la que están viviendo. La gente que me está viendo en el resto de Latinoamérica, que no me está viendo en Venezuela, se han dado cuenta que han llegado muchos más venezolanos últimamente, ¿verdad? ¿Qué está pasando en Colombia? La cantidad de venezolanos que hay en Perú, la cantidad que hay en Chile, en Brasil también. Y bueno, por no nombrar todos los que han llegado a Argentina y al resto del mundo, en Estados Unidos, los vemos en México, los vemos en España. En todas partes del mundo ahorita los venezolanos están tratando de huir de una desgracia que está pasando en nuestro país, ¿verdad? Si ustedes quieren detener esto, la gente de Chile tiene que analizar por quién va a votar. Porque si ustedes quieren seguir viendo más venezolanos llegando a su país, si quieren seguir viendo más miseria y más tortura social como la que se está viviendo en Venezuela, más injusticia social como la que se vive en Venezuela, si ustedes quieren seguir que los venezolanos estén bajo este sistema de injusticia social, bueno, entonces ustedes saben entonces por quién van a votar. Ustedes saben quiénes son los aliados del gobierno de Venezuela para posicionarse en Chile también. Y entonces vamos a seguir con este problema. Hasta que esa gente no salga de ese gobierno en Venezuela, los venezolanos van a seguir migrando, vamos a seguir viendo esta desgracia, esta injusticia social que se vive en Venezuela y por eso este programa está dedicado a este análisis astrológico para ver cómo los astros nos orientan hacia las mejores decisiones para tomar el mejor destino de acuerdo a estas cartas astrales que están sobre el 0 de Cáncer, que representa cómo se siente el pueblo en estos países, el 0 de Libra, que representa la economía de estos países. Vamos a ver también el 0 de Capricornio, que representa el gobierno en cada uno de estos países.
Y por supuesto el análisis astrológico de la fecha de las elecciones, cómo están los planetas, cómo influyen. Esto por supuesto va también analizando la carta astral de ese país, del día de la independencia de ese país y su revolución solar. Y bueno, yo les tengo ese análisis aquí. Y vamos a empezar por Chile, ¿verdad? Bueno, aquí tengo también mi calendario para guiarme sobre lo que está sucediendo astrológicamente y cómo vamos a interpretar esto desde el punto de vista de lo que es la astrología mundial y la astrología social. Aquí yo tengo mi libro también. Ustedes saben que hice un curso con Tito Maciá, maravilloso, y me estoy orientando en sus métodos y estrategias para analizar y predecir la astrología social y la astrología mundial, para brindarles este análisis el día de hoy. Bueno, vamos a empezar con Chile. Vamos a comenzar analizando la carta del 0 de Cáncer de Chile. Y esta es una carta que influye en la colectividad, cómo están las emociones colectivas, cuál es la sensación del pueblo con respecto al gobierno. Eso es lo que determina el solsticio de verano o de invierno en el hemisferio sur, cuando es la carta del 0 de Cáncer, cuando el sol entra a Cáncer específicamente. Aquí vemos que hay una gran cruz, fíjense en esta carta. Aquí tenemos la luna en Escorpio, que está en caída en Escorpio, se encuentra en la 8ª casa, que es la casa de Escorpio. La luna es lo más importante cuando estamos haciendo este tipo de predicciones. Vemos que Urano está en la 2ª casa, Marte está en la 5ª, sin aspectos auxiliares, están en tensión con esta gran cruz. Y lo que tiene particular la carta del 0 de Cáncer de Chile, que no la comparte con Colombia, porque Colombia y Chile tienen cartas similares, Latinoamérica tiene cartas similares en el 0 de Cáncer, pero en Chile Saturno entra en la casa 11, y la casa 11 está relacionada con los ayudantes del gobierno, los secretarios, los ministros, personas poderosas e influyentes. Entonces vemos que Saturno tiene un aspecto auxiliar, tiene un trino con Mercurio y en la 3ª casa. Entonces aquí vemos que va a haber una influencia mediática muy importante en lo que va a ser la campaña presidencial, que los chilenos van a poder apreciar. Se va a ver una gran inversión en lo que es la promoción y dar a conocer a estos candidatos. Y en especial ustedes tienen que ver muy bien en dónde está la esencia de esta campaña publicitaria de los políticos, porque ahí van a ver la cantidad de dinero que tienen. Hay una influencia muy importante en las elecciones de Chile, porque aquí cuando vemos esta carta astral, Urano en la 2ª casa representa el mundo de las computadoras, la electrónica, las criptomonedas. En este momento vemos que ese es un mercado que ha estado en caída, que ha estado en baja, y se rumora que es porque grandes inversionistas de China retiraron el capital, sacaron el dinero de sus criptomonedas, y eso ocasionó una gran caída en los precios de este mercado, ¿no? Y de todas formas ese es un dinero que está en algún lugar y va a ser invertido en alguna parte. Si nosotros tomamos en cuenta cuáles son los símbolos de los idealismos, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que en la carta del 0 de Cáncer de Chile está Neptuno en conjunción con el ascendente en cuadratura con Mercurio. Y ustedes saben que Neptuno y Mercurio juntos forman la ilusión. No solamente se trata de los idealismos, sino de crear ilusiones que finalmente terminan siendo solo ilusiones. No podemos hablar de falsedad, no podemos hablar si es verdadero o si es falso, son simplemente ilusiones que se pueden volver realidad, pero lo más importante es tomar en cuenta que los idealismos pueden estar sobrevaluados y pueden ofrecer perspectivas que realmente no se cumplen. Y este es un pueblo que está cansado de ser engañado. Ya ustedes saben cómo reaccionaron en esta ola de disturbios que recientemente trataron de demostrar su inconformidad con ese gobierno que está allí ahorita, ¿verdad? Ahora es muy importante que tomemos en cuenta que Mercurio representa la juventud, y una de las razones por las cuales vemos que hay campañas políticas muy acentuadas hacia las minorías, hacia las personas
que han politizado el racismo, por las personas que han politizado las preferencias sexuales, porque en cierta forma son minorías que representan grupos oprimidos, personas que en sus pasados fueron esclavos, entonces estuvo en esta imagen de opresión. Entonces, tratar de enaltecer al oprimido es una estrategia social, porque cuando los jóvenes se alteran y crean disturbios, eso marca cambios políticos, marca cambios históricos. Es una forma de tatuar la historia, de crear un sello en los tiempos para que se acuerden que aquí los jóvenes estaban furiosos porque no estaban de acuerdo, porque había una injusticia social. Bueno, este tipo de estrategias se están manifestando. Entonces hay que tener como cierta claridad entre lo que es idealista y lo que es realista, entre lo que representa un disturbio por una manifestación política y otra que sea simplemente por criminalidad, vandalismo, que realmente no tiene un líder político, no tiene ningún tipo de contexto como para que se pueda decir, bueno, están luchando por los valores de la mujer, están luchando por el aborto, están luchando... Si se trata de algo que tiene una forma política, con un propósito, con un líder, con una organización, que claramente pueda presentar un documento y que eso queda organizado de una manera comprensible para la razón, entonces ahí sí tenemos un movimiento, ahí sí tenemos algo que marca la historia. Pero de otra manera es simplemente barbarie, es simplemente criminalidad, es simplemente vergonzoso, porque ahí lo que se ve es una población salvaje que no tiene manera de ser organizada civilmente, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí estamos explicando lo que representa Neptuno y lo que representa Mercurio, cuando tenemos expectaciones en donde Marte también, que es esas explosiones de la juventud, Marte que está en la quinta casa, también está en una posición en la que representa la represión, porque Marte representa la policía, representa el ejército, está en la quinta casa que representa el control demográfico, lo que es una población, ahí es donde se manejan los hijos del gobierno, los hijos de la patria. Entonces, en cierta forma, que Marte esté ahí representa represión. Y tanto Colombia como Chile tiene este tipo de manifestaciones. Entonces, aquí vamos a ver cómo se va a ir desarrollando este análisis cuando vemos la carta del 0 de Libra, que representa la economía de Chile, y que eso lo vamos a tener en septiembre, antes de las elecciones. Aquí tenemos que Júpiter va a estar en el ascendente, vamos a ver una gran inversión de dinero. Más que todo hay campañas políticas que se van a enfocar hacia las universidades. Hay algunas campañas políticas en donde vamos a ver una mayor injerencia extranjera. Va a ser muy evidente las formas políticas que vienen a representación de lo que está pasando en Venezuela, los aliados de Maduro, de Nicolás Maduro, los aliados de este gobierno venezolano. Eso va a ser como muy evidente. La gente va a poder ver videos, va a poder tener pruebas contundentes de que hay una alianza evidente, ¿verdad? Entonces aquí vemos que esta configuración en el 0 de Libra de Chile marca como que se ve la procedencia del dinero, de dónde viene el dinero. Es muy importante que tomen en cuenta que aunque el gobierno de Venezuela pueda tener capitales, el pueblo no lo disfruta. El pueblo realmente le llega una caja de comida y bueno, ¿para qué les voy a contar si ustedes se le pueden preguntar a cualquier venezolano qué es lo que está pasando con eso, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos acá que Venus está en la 9ª casa del 0 de Libra, que Escorpio está en situaciones que tiene que ver con la inversión en asuntos que puedan frenar la mortandad, porque Escorpio representa la pandemia, representa las muertes. Ustedes saben que ese es un signo que tiene mucho que ver con esto, representa los cementerios cuando estamos hablando del análisis social. También tenemos que con Urano en la 3ª casa, lo que está relacionado con las redes sociales, la informática, la comunicación, y que se plantee que de alguna forma el chileno esté informado. Eso se va a ver en el 0 de Libra. Se van a regalar teléfonos, se van a regalar tabletas, computadoras. Esta es una campaña política que desde el punto de vista de lo que es la economía, van a buscar que
que exista esta comunicación, que exista una mayor homogeneidad en lo que es el paso de la información, para que sea un país que no se base solamente en una economía de productos, sino una economía de información y de personas que sepan manejar la tecnología para que estén incluidas en este proceso que es global, que tiene mucho que ver con la economía global. Ahora, si nosotros nos damos cuenta, aquí en este Cero de Libra hay una división de dos grupos. Esto es un modelo de reloj de arena. Aquí está el reloj de arena, si lo pueden ver en esta carta astral. Entonces vemos que los planetas guías, aquí serían Venus por un lado, que está en conjunción con Príapo en la 9ª casa, es una influencia extranjera bastante fuerte. Este Venus tiene mucho que ver con la parte pasional, cuando la persona y cuando la economía de un país se basa en esperanza, se basa en una satisfacción más emocional que realmente económica o física. Como por ejemplo en Venezuela se maneja mucho esto, que la gente por esa alegría de recibir una caja de comida, entonces ya el gobierno es maravilloso, cuando antes la gente ganaba dinero y se iba a hacer un mercado libremente, ¿no? Entonces ese tipo de economía, ¿no? Que tiene que ver más con la emoción, la pasión, eso va dirigido hacia el nodo sur, y el nodo sur representa volver al pasado. Ya Chile pasó por eso, ya se vivió eso, los abuelos saben. Entonces va esa parte de esa economía que va más hacia una conformidad de un grupo, ¿verdad? De un sector de la sociedad. Ahora vemos el grupo de esta carta astral que está dirigido por Urano, que está en Tauro, en la 3ª casa. Ese grupo va hacia el nodo norte, que es hacia el futuro, hacia la parte futurista, el manejo de la información, el conocimiento, que es la 3ª casa, que tiene que ver con la educación. Entonces ahí vemos cómo está la economía de Chile para el Cero de Libra, y después vemos la carta astral de las elecciones. Entonces en las elecciones de Chile hay un modelo de cesta donde está la luna como el planeta focal, y entonces tenemos que hay una buena expectación de Neptuno con Marte. Tenemos Mercurio también con una influencia en lo que es el sector juvenil, en los jóvenes de la sociedad chilena. Neptuno representa el socialismo, representa la izquierda, se ve muy favorecido en la carta astral de las elecciones, el día de las elecciones de Chile. Pero si nosotros vemos los candidatos y las cartas astrales de estos candidatos, yo estuve revisando la carta astral de un candidato de apellido Boric, que él mismo ha dicho públicamente que es bipolar, que tiene conflictos emocionales, lo que he podido averiguar. Él se encuentra junto con otro candidato de apellido Jadwe, que es izquierdista, es donde está la izquierda. Con este tiene que tener mucho cuidado, porque si Chile elige a Jadwe, va a perjudicar a los venezolanos. Ellos mismos están en riesgo de una desviación de estos capitales para ser invertidos en la conquista de Colombia y de Brasil, porque de Chile, donde ellos van a sacar el dinero, Venezuela está sancionada, ellos están rogando que le quiten las sanciones, ellos están buscando dinero como sea, y bueno, lo bueno es que ellos tienen experiencia y a ellos es muy difícil que les vengan con un cuento y que ellos se vayan a meter en un problema por eso. Entonces aquí que estén muy cuidadosos. Luego tenemos que está una mujer de apellido Proboste en el sector de centro izquierda, y hacia el centro está Narváez, también Paola Narváez, otra mujer que estuvo con Michelle Bachelet. Entonces aquí vemos una influencia socialista. La carta astral de Paola Narváez la favorece muchísimo Neptuno, la favorece muchísimo para tener un gran liderazgo, para tener una buena campaña política, y ella competiría con Jadwe por el liderazgo en la izquierda. Es la mejor opción dentro de lo que es la izquierda chilena, ¿no? Luego vemos uno de apellido Briones y uno de apellido Sichel. La carta astral de ellos muestra presencia pública, pero no lo favorece con liderazgo, según la carta astral de ellos. Aquí encontramos a un candidato de apellido Lavín, que tiene una rueda de la fortuna y un Júpiter extremadamente bondadoso en su carta astral. Yo le veo grandes posibilidades, yo veo que es uno de los candidatos fuertes, si es que no llega a ser el próximo presidente de Chile. Ahora, la parte neptuniana socialista lo favorece, pero lo que pude averiguar es que su idealismo va más del centro derecha,
y con la situación y cómo se está manejando la respuesta popular, si él muestra una mayor inclinación hacia la parte socialista, él es el que va a ganar, pero de seguro, de seguro. Luego encontramos la derecha en el señor José Antonio Cast, que es bastante radical. Él es como más como Bolsonaro, el estilo de Bolsonaro, y la carta astral de él se ve ligeramente favorable, pero más que todo como una presencia política, no como realmente el futuro presidente de Chile. Yo veo el más favorable para el país por su carta astral, con un Júpiter y una rueda de la fortuna tan benéfico al representante Lavín. Él es el que yo veo que tiene mejor influencia astrológica para darle al pueblo chileno lo que realmente espera, para ver prosperidad en este país. Y los otros candidatos, Paola Narváez, la veo muy favorecida. Jadwe lo veo muy favorecido desde el punto de vista de la inversión extranjera. Él va a recibir un gran capital, ustedes lo van a ver en su campaña. Pregúntense cuánto dinero tiene que tener para él manejar esa campaña, de dónde sacó el dinero. Bueno, eso muy seguramente viene cruzando desde Venezuela hasta Chile, ¿no? Y bueno, ahí es como podemos analizar esta carta astral. Luego vemos el cero de Capricornio de Chile, que viene a ser el nuevo gobierno, cómo la astrología va a favorecer ese nuevo gobierno. Ahí va a haber una luna llena en Cáncer, tiene una oposición a Venus y a Plutón. Entonces esto representa que va a haber como esa búsqueda, esa atracción hacia lo profundo, hacia lo oculto, hacia lo nuevo. Pero una oposición también puede ser que van a haber adversarios al nuevo gobierno y se va a manifestar, ¿verdad? Se puede interpretar de esa forma porque con Neptuno en la 12ª casa, los idealismos pueden llevar a grandes deudas, las pasiones pueden llevar a tomar decisiones que no necesariamente son las que necesita el pueblo. Eso va a ser muy importante en la elección de este presidente de Chile. Tiene que estar muy claro con respecto a lo que es mantener el equilibrio social y la justicia social. Entonces vemos que hay la proyección de ilusiones, hay esperanzas. Está Neptuno en trino con la luna en este caso, pero se ve como que el verano en Chile, a finales de año, este nuevo gobierno tiene un gran reto, tiene un gran desafío, en donde los idealismos tienen que estar en un balance con respecto a lo que la población espera, porque ustedes saben que el populismo, eso no da ningún resultado. Lo que realmente puede dar una satisfacción a la población es ver los recursos, ver que tienen el dinero, ver que tienen fuentes de trabajo, ver que tienen buenos hospitales, buen sistema de transporte. Ningún gobierno enriquece a su población, la población se enriquece por sí misma, y en ese sentido es donde vemos que hay sistemas de administración pública que permiten que esto suceda. Pero bueno, no nos vamos a extender en ese punto. Hasta este punto ya hemos visto todas las cartas astrales que influyen en las elecciones de Chile para noviembre. Vimos el cero de Cáncer, vimos el cero de Libra, después el cero de Capricornio, después de las elecciones para este nuevo gobierno. Y lo que yo veo sinceramente, lo que es la parte socialista, tiene una gran simpatía en la población, que eso lo sabemos, y que los dirigentes lo más seguro es que finalmente van a estar Lavín y Narváez, de acuerdo a mi pronóstico, y que va a ser muy importante que se ponga en evidencia la alianza que hay entre algunos políticos de izquierda aquí en estos personajes que van a relucir en las elecciones presidenciales, para que Chile sepa lo que está haciendo, porque lo que pasa en Chile va a determinar lo que suceda en Colombia y lo que suceda después en Brasil, porque los recursos, el dinero que ciertos personajes nefastos están esperando, lo van a sacar de allí, y eso va a influir mucho en lo que la población va a obtener por haber elegido ese candidato. Y va a haber escasez, todos esos recursos se termina convirtiendo en un gobierno que recibe ciertas comisiones por la extracción de sus productos, de lo que
maneja la economía y ellos enriqueciéndose y el pueblo todavía viviendo de ilusiones y de pasiones. Y bueno, cuando se den cuenta ya va a ser tarde y ese tipo de gobierno es muy difícil de sacarlo, se basan en el fraude electoral y es muy difícil sacarlos de allí cuando ya se han posicionado. La única forma de debilitarlos es que no tengan recursos, asfixiarlos económicamente para que puedan ser removidos. Pero bueno, vamos a ver ahora cómo están las predicciones para Colombia. En la carta astral del cero de Cáncer de Colombia es muy similar al de Chile. La luna se encuentra en Escorpio en caída, en la octava casa. Eso puede representar las consecuencias de la crisis de salud, los problemas de la pandemia. Vemos que hay una gran cruz, hay una oposición con Urano en la segunda casa, Saturno en este caso lo tenemos en la 12ª, que tiene que ver con los hospitales, tiene que ver con la respuesta hacia lo que el pueblo necesita desde el punto de vista de salud pública. También tenemos a Marte en la 5ª casa, esto es la represión, eso lo hemos visto, esa es la sensación que tiene el pueblo, que está bajo esta influencia del control del orden que viene de parte de los uniformados, ¿verdad? Que eso está representado por Marte. Urano y Marte no tienen aspectos auxiliares. Saturno está en Acuario, que está regido por Urano. Este tiene un trino con Mercurio. Mercurio está en una posición que favorece el producto agrícola, salvando la situación del país. Entonces aquí vemos que en Colombia, en particular, la población va a encontrar caminos despejados para su desarrollo agrícola, para el desarrollo de su producción. Hasta el artesano más humilde va a tener recursos. Se ve que va a haber una sensación en la que la población consigue una forma de satisfacer sus necesidades gracias a las políticas o a los programas del gobierno, tratando de bajar un poco la fiebre que tenía la población que está participando en algunos disturbios. Entonces, también vemos que hay mucha comunicación. Está Urano desde una perspectiva junto con Mercurio, ¿verdad? Que Mercurio está en Géminis, entonces está influyendo mucho en cómo se maneja la información y cómo hay una comunicación muy fluida, sobre todo con Saturno, que influye como la comunicación de la vieja guardia, de los que dirigen el estado público y el estado profundo, por llamarlo así, ¿no? Ese estado que es como invisible y poderoso. También lo que influye mucho en esa mercancía que es común de Colombia asociarla, esa mercancía que no es muy legal que se diga. Entonces esa vieja guardia de personas poderosas económicamente, que manejan economías que son legales o ilegales, pero que influyen mucho en lo que es la perspectiva del pueblo colombiano, cómo se siente el pueblo, si se siente que le está llegando el capital, que le está llegando el dinero. Igual con Marte en la 5ª casa muchas veces representa que hay represión, que hay focos de disturbio, y como lo había explicado cuando estábamos hablando de Chile y Neptuno y los idealismos, cuando hay un grupo de jóvenes que se muestran inconformes, bueno, ahorita con la informática hay una estrategia. Empieza una persona que es como un alborotador de profesión, entonces empieza a crear redes sociales en donde personas ficticias muestran descontentos, y entonces esto va creando como una matriz de opinión, va impactando en el resentimiento de personas que se sienten reprimidas, que se sienten frustradas, que se sienten inconformes, y entonces ahí se va generando el movimiento y los lleva a crear disturbios, pero hay un trasfondo político para perjudicar al gobierno actual. Entonces aquí es donde vemos que reacciona la policía. Si no hay un líder, si no hay una cabeza que dirija las manifestaciones, en donde hay un documento escrito, mira, nosotros nos estamos quejando por esto, nosotros somos un movimiento organizado que estamos tratando de hacer un cambio para Colombia. Mientras no exista eso, son simples olas de vandalismo, no hay una representación política, no hay un cambio histórico, pero se crea la sensación que hay una masa
inconforme con el presidente actual para perjudicar una continuidad de su gestión, o que los idealistas que no están del lado de la izquierda, porque sabemos que Duque no es de izquierda, entonces como para favorecer a la izquierda política. Y entonces, bueno, ¿para qué les explico más? Si es evidente, ¿no? Que al final se trata de una estrategia política. Entonces Marte representa un poco eso, sacar para reprimir, y entonces eso crea una mala imagen, que es lo que hemos estado viendo, ¿no? Aquí también tenemos a Mercurio en cuadratura con Neptuno, son ideales en tensión con la realidad, porque cuando pasan estas cosas hay que ver qué es lo que realmente es realista, qué es lo que es verdadero, y distinguirlo de lo que es falso. Vemos que por el otro lado, ya vamos a ver la otra carta de Colombia, por el otro lado el dinero se está distribuyendo, hay una sensación popular muy diferente a la de Chile. En Chile se puede ver como más escasez, hay como más austeridad, las personas tienen que ingeniársela. En cambio, en Colombia hay riqueza, hay oportunidades de empleo, se ven mejoras en la infraestructura, se ve que hay una inversión social, y entonces eso como que por otro lado la gente dice, oye, mira, no vamos a destruir lo que tenemos. O sea, como en Chile, que destruyeron el metro, acabaron con el abasto de la señora, que no tiene nada que ver con este problema, está tratando de vender sus chucherías ahí en su casa, abrió una ventanita y entonces vienen y le destruyen el abasto a la señora. Ese tipo de cosas, ¿verdad? O destruir un supermercado, que en realidad es como que dar una imagen de salvajismo, ¿no? Pero el colombiano no cae en eso, el colombiano tiene una cultura muy elevada. Entonces, bueno, esto hay que tener mucho cuidado cuando Mercurio está en cuadratura con Neptuno, porque lleva eso. La luna se dirige al nodo sur, entonces el riesgo de volver al pasado. Colombia ha pasado por situaciones históricas bien trágicas y lamentables. Entonces esa situación de terrorismo, de guerras de pandillas, de guerras por control de negocios que no son legales, eso con la luna yendo hacia el nodo sur hay probabilidades de manifestarse, ¿no? Cuando revisamos la carta de las elecciones de Colombia, eso va a ser el 29 de mayo del 2022, puede haber una segunda vuelta el 19 de junio del 2022, la luna viene eclipsada el 16 de mayo, vemos que la influencia del cero de Libra va a ser importante, porque antes de ver las elecciones vamos a tener otro índice astrológico, que es el cero de Libra, es la economía, cómo se ve la economía en Colombia. Eso va a ser en septiembre del 2021. Entonces vamos a analizar primero esa carta del cero de Libra. La luna llena va a estar en Aries, que es el gobernante. Aries representa al gobernante, representa también la industria. La tenemos en la tercera casa, donde están las comunicaciones. Las comunicaciones influyen muchísimo en toda la carta astral de Latinoamérica. Venus se va a encontrar en el medio cielo junto con Príapo en Escorpio. Entonces el manejo de las pasiones, de las emociones de la gente, el identificarse con un candidato porque él sale así vestido como que viene de la pobreza y habla así como que si fuera pobre. Entonces, bueno, ese tipo de manejo de las emociones de la población, el estímulo del orgullo de ser tierrúo, el apoyo hacia minorías, eso, el populismo en sí está representado para mí por esta configuración de Venus, que es la pasión y la emoción, visto con Príapo, que es la exaltación, la excitación. Después tenemos a Mercurio, que está a órdenes de Venus, porque Mercurio está en Libra, está dispositado por Venus. Entonces Venus, ¿qué le dicta a Mercurio? Lanza por los medios de comunicación que este candidato está con el pueblo. Bueno, ahí eso lo vamos a estar viendo en este cero de Libra de Colombia, porque la economía y la inversión hacia la campaña presidencial se va a ver de una manera voluptuosa, de una manera exagerada en todos los medios de comunicación. El modelo de reloj de arena predomina en el cero de Libra, eso es para toda Latinoamérica. Eso representa una búsqueda de equilibrio entre el pueblo y el gobierno. Indica que hay una aproximación al peligro cuando vemos que está en una posición tan tensa, donde tenemos a Mercurio en oposición en el medio también en este reloj de arena. Hay un gran consumo de energía para que se puedan dar las cosas, hay una lucha intensa.
Vemos que hay un sector político que va a sacar provecho de sus alianzas. Aquí vemos una influencia directa de Venezuela en la campaña política para la presidencia de Colombia. Vemos dos grupos, los planetas guías vienen siendo Venus y Urano, al igual que en Chile. Venus es el planeta que se dirige al nodo sur o al retroceder al pasado, y Urano es el que se dirige al nodo norte, que es el futuro, que representa un cambio novedoso para Colombia. Y Urano se orienta más hacia la información, la tecnología, la computadora, la inversión en el desarrollo tecnológico, por ejemplo. Entonces, cuando vemos este cero de Libra de Colombia, vemos esas dos fuerzas y vemos que en Colombia, con esa aproximación al riesgo y con la configuración que esto tiene sobre su revolución solar, aquí podemos ver que las elecciones van a ir a la segunda vuelta. No hay una claridad, hay un desbalance. Está ese reloj de arena allí, las dos fuerzas, los dos grupos, en una pelea que va a estar a la vista de todos. Luego tenemos la carta del cero de Capricornio de Colombia antes de las elecciones en mayo. Entonces aquí vemos como una descripción del gobierno. Aquí está la luna llena en Cáncer, está en oposición con Venus y Venus en conjunción con Plutón, estas pasiones, esta forma en la que tratan de manipular el populismo, la emotividad de ese pueblo. Vemos que el gobierno se va a enfocar mucho en la inversión en los alimentos y en la infraestructura. Vamos a ver grandes cantidades de inversiones en esto, de que la gente tenga su comida, su plato de comida. Eso va a tener una influencia muy positiva hacia el sector opuesto a la izquierda, vamos a decir así, porque no me gusta decir derecha cuando puede ser centro derecha, y que en cierta forma el modelo de cesta que influye con planeta focal de la luna indica que la popularidad del gobernante está muy centrada en una parte que es como bastante cercana al pueblo. Y muchas veces cuando vemos el idealismo de la derecha siempre tiende a ser como más político y más hacia las compañías que realmente hacia lo que es directamente para el pueblo, ¿no? La parte del idealismo de derecha se enfoca mucho en la macroeconomía, en las grandes empresas, en el comercio internacional, pero la izquierda ha buscado manejar una campaña política en donde ellos se aproximan más al pueblo, es algo más directo al pueblo. ¿Por qué? Porque, claro, ellos hacen un capitalismo de Estado, todos los capitales, las empresas, el sector privado desaparece y ellos proveen al pueblo, y al final ustedes saben que este tipo de gobierno, una vez que se posiciona, es muy difícil de sacarlo de ese gobierno, ¿verdad? De la silla presidencial. Entonces, Colombia tiene que tener mucho cuidado. Vemos que las elecciones de Colombia del 29 de mayo de 2022, la luna viene eclipsada del 16 de mayo. Aquí vemos una luna en conjunción con Mercurio y en cuadratura con Saturno. Es una luna menguante dirigida a Lilith, por eso es que yo les digo que en Colombia va a haber una segunda vuelta. Eso se ve tenso, va a haber una gran frustración, una gran incomodidad de un sector político, porque hay mucha frustración en la campaña, la forma de tratar de desprestigiar políticamente al gobierno actual y su posible candidato favorito, ¿verdad? Para ganar las elecciones. Entonces, con Marte también en conjunción con Júpiter, ahí están las luchas, los pleitos, pero también las mortandades. Eso lo tenemos en los libros de Tito Maciá. Esto es un ciclo, la conjunción de Marte con Júpiter es un ciclo. Y eso influye en los próximos 2 años. Vemos que esta conjunción se dirige hacia la cúspide de la 8ª casa, que es en donde suceden las muertes. Y bueno, obviamente aquí en Colombia es una de las cartas astrales más tensas que he podido analizar de estos 3 países, entre Chile, Colombia y Brasil. Aquí predomina un modelo de pesa en este gráfico, en las elecciones de mayo, del 29 de mayo. El planeta guía es el Sol, que representa a un gobernante prestigioso, a un gobernante famoso. Yo pienso que ahí viene a figurar Iván Duque, con sus logros y con sus desatinos también, pero famoso y conocido. Y hay planetas que pueden ser detonantes de la fuerza y la energía que va a haber en este día. Uno es Saturno, que es un señor mayor,
y el otro es Mercurio, que representa la juventud. Entonces es como una persona madura que logra la simpatía de los jóvenes, ¿verdad? Y vemos también que hay una figura que toma ventaja por su inteligencia, por ser una persona demasiado brillante. En la carta astral de Colombia, Neptuno no se ve tan favorecido. Lo que son los idealismos de izquierda no están tan fácilmente distribuibles en la población. Es una población que tiene una formación, una educación, o que astrológicamente se ve que no están realmente dispuestos a tomar el camino de la izquierda, y que eso va a llevar a que los candidatos que son de centro derecha, los candidatos que se aproximan más al crecimiento de capitales, son los que van a tener preferencia política en estas elecciones de Colombia. Pero eso va a estar bien peleado, ahí vamos a ver muchas tensiones por lo que estas cartas astrales ya nos están demostrando. Vamos a ver la carta astral de Brasil. En Brasil tenemos que la primera vuelta de las elecciones puede ser el 2 de octubre del 2022 y, si es necesario, el 30 de octubre del 2022. El 0 de Cáncer del 2022, que representa cómo se siente el pueblo, cómo está la población brasilera. Brasil ha tenido un fuerte impacto con la pandemia. Esto ha estado muy duro para el pueblo brasilero. La educación, la formación ha sido lo más importante, las campañas educativas para detener la forma de contagio de la pandemia. Entonces vemos que en el 0 de Cáncer del 2022 ya hay como mayor alegría, ya hay una sensación en el pueblo que existió una respuesta apropiada para controlar la pandemia. Está la luna en Aries en conjunción con Júpiter y la rueda de la fortuna en el medio cielo. Entonces esto representa como de alguna forma reconocimiento del gobernante, reconocimiento de los dirigentes que han estado atentos a las necesidades de la población. También tenemos el Sol en el ascendente, es el planeta guía en el modelo de PESA que tiene la carta astral del 0 de Cáncer de Brasil. Eso influye en Latinoamérica para el año que viene, pero en especial para Brasil, con Plutón en la octava casa, es el manejo de la salud pública, porque Plutón en la octava casa representa muertes y Mercurio en la 12ª casa representa los médicos, los hospitales, la asistencia que hay para ayudar a esta población. Entonces, en el 0 de Cáncer del 2022 va a haber como una opinión pública con una mayor tendencia a estar de acuerdo en que se hizo lo humanamente posible, que se está dirigiendo inversión hacia un alivio del problema de salud pública que tiene el pueblo brasilero. Eso es lo que vemos en el 0 de Cáncer del año que viene. Esto es dentro de un año, acuérdense. El 0 de Cáncer de ahorita está diferente para Brasil, pero me voy a enfocar en lo que va a pasar para las elecciones y lo que está más próximo. Como la gente tiene memoria corta, lo que está más próximo a las elecciones es lo que va a predominar para elegir a su presidente. El 0 de Libra de Brasil, esa es la economía. Aquí vemos que el Sol está en conjunción con Mercurio, esto sucede en la cuarta casa. Es un gobernante orientado a una gran inversión para la juventud y para la infraestructura, para las escuelas. Mucho lo que tiene que ver con la población juvenil, de alguna forma se va a sentir atendida. Hay una luna menguante, la luna es muy importante cuando hacemos análisis de lo que es predicciones a nivel social. La luna menguante representa que en cierta forma hay cierta escasez de recursos, no hay facilidad para conseguir trabajo. En la parte de la economía se ve que hay una búsqueda en recursos que estén más orientados hacia el mundo digital, las comunicaciones, es donde vemos la mayor inversión y en donde está la gente trabajando mayormente. Mucha gente está trabajando desde su casa y va a haber como una orientación del pueblo brasileño hacia esto, lo que está relacionado con esta nueva economía, ¿no? La luna está en un camino en donde lo próximo que se va a encontrar es el planeta Venus, entonces influye mucho en la sensación de bienestar. Y Venus tiene mucho que ver con el arte, tiene mucho que ver con lo que es su colorido carnaval, en donde la población va a estar disfrutando de esto, la economía se va a mover
porque se va a abrir de nuevo estas fiestas, estas celebraciones, esto que es una gran fuente de capital, de ingreso para la población, porque es lo que atrae el turismo, y el país tiene que ser seguro desde el punto de vista de salud pública para que el turismo se pueda reactivar de nuevo. Ahora, cuando nos vamos a la fecha de las elecciones de Brasil, aquí vemos dos T cósmicas. Aquí vemos una cosa súper inusual. Imagínense que yo me puse a registrar en todos los libros para comprender estas figuras de tensión, ¿no? Ahí está Neptuno opuesto a Mercurio, cuadratura con Marte, Júpiter opuesto al Sol en cuadratura con la Luna. Ahí hay unas ataduras y unos compromisos tan fuertes que no se pueden hacer negociaciones. Y es como que si, a pesar que hay muchos rumores que Lula da Silva va a competir con Bolsonaro, hay unas negociaciones a nivel internacional, a nivel de situaciones que generaron al tener problemas legales este señor Lula da Silva, lo que tiene que ver con la 12ª casa, las cárceles, ese tipo de situaciones, de alguna forma han desgastado el manejo de los recursos necesarios para que Brasil tenga un cambio en ese sentido, ¿no? Es como yo lo interpreto, ¿no? Vemos que hay una influencia extranjera con Mercurio y Venus en la 9ª casa, sobre todo cuando lo comparamos con la carta astral de Bolsonaro. Yo lo veo a él reelecto y veo que hay una gran cantidad de población, sobre todo población juvenil, que lo apoya, y que eso va a ser evidente en las campañas políticas del año que viene. Ahora, si nos vamos al 30 de octubre, si nos vamos a una segunda vuelta, vemos que sería bien conflictivo una elección el 30 de octubre. Hay un modelo de cesta con 3 planetas focales. Ahí estaría Mercurio, el Sol y Venus. Estaría la Luna casi creciente en Capricornio, más dirigida por las emociones y por las pasiones que realmente por la razón. Marte es donde va a haber un punto de balance, y es como que si se pudiese establecer un acuerdo por la influencia militar, por la influencia de las Fuerzas Armadas. Y en esta carta, la del 30 de octubre, bueno, dado el caso que se llegue a una segunda vuelta, porque la carta astral de Lula da Silva no me dice nada, no está muy favorecida, a menos que venga otro candidato. Si hay otro candidato, tengo que ver su carta astral, y ahí sí pudiese haber una segunda vuelta. Entonces ahí vemos 2 equicuadraturas y una cuadratura que representa interrupciones, detenciones, de meter preso a un presidente, de meter preso a una figura política muy importante. Entonces vemos que esas equicuadraturas, que son sumamente inusuales, se llaman equicuadraturas de vuelta. Hay una de ida y hay una de vuelta, ¿no? Entonces esto representa como para descansar de una tensión, descansar de algo que fue tenso. Si hubiese una segunda vuelta, también pudiese estar Lula da Silva, pero con una situación de cárcel, como la que vimos en Perú con Keiko, ¿verdad? Como que situaciones donde la justicia reclama, mira, vente para acá, te vamos a encerrar. Porque es lo que más que todo se ve representado en esas equicuadraturas, la influencia de la 12ª casa. Bueno, esto de Brasil yo lo veo como muy favorable para Bolsonaro, muy favorable en lo que se refiere a encontrar las vías para mantener contenta a la población, sobre todo a la población juvenil. Es lo que puedo ver en estas cartas. Ahí están las cartas, ustedes pueden hacerle un capture, las pueden analizar por su propia cuenta, y yo estoy segura que muchos de ustedes van a coincidir con la interpretación que hemos podido analizar el día de hoy aquí en este programa. Entonces, bueno, en general, predicciones para Latinoamérica. En conclusión, lo que suceda en Chile va a tener una gran influencia en lo que pase después en Colombia y en Brasil. De Chile se están esperando tomar recursos porque hay ciertas figuras políticas que influyen en Latinoamérica, que tienen la avaricia, la ambición, la necesidad de sobrevivir y perpetuarse en el poder, encontrando recursos, viendo quién se los quitan, porque ellos están sancionados y están rogando para que les quiten las sanciones. En especial estoy hablando de Venezuela y de Cuba, porque ellos están asfixiados económicamente y necesitan expandir sus tentáculos para poder perpetuarse en el poder. La única forma de remover este tipo de figuras políticas dictatoriales, de autocracias de un país, es que no tengan recursos, asfixiándolos económicamente. Si en Chile llega a ganar un candidato que está aliado con esto,
no vamos a poder resolver fácilmente el problema de Venezuela, y Chile corre el riesgo de que los capitales que deberían de invertirse en su población van a ser dirigidos a las campañas de Colombia y de Brasil, porque esta gente le interesa controlar el hemisferio suramericano por sus propios intereses y dinero que está de alguna forma beneficiando al otro lado del planeta, los países de Euroasia, Rusia, China. Bueno, ya ustedes saben cómo está el balance, ya ustedes saben lo de la doctrina Monroe, que Estados Unidos no ha tenido la forma de proteger y defenderse de esta amenaza que está en esta zona del planeta. Algo está pasando allí, algo tiene que estar pasando. Estamos en una crisis de salud mundial, en una pandemia. Las olas de pandemia, yo se los dije en otro video anterior, que las olas de pandemia iban a seguir manifestándose en diferentes partes del mundo. La gente se ha ido vacunando, pero estas olas de pandemia las vamos a tener hasta el 2022 o hasta el 2023, posiblemente marzo del 2023, es donde se ve como que ya en lo que se refiere a la parte mundial, es donde vemos que empieza a estar como más favorable, como más despejado. Y bueno, así amigos, yo concluyo este análisis astrológico. Vamos a ver cómo fluyen las cosas, ¿verdad? Ya saben que en lo que se refiere a las predicciones astrológicas, puede ser un camino de frustraciones o un camino de grandes satisfacciones y de gloria para el astrólogo. Lo que hacemos es un análisis, lo vamos a ir interpretando. Yo lo publico acá porque si estamos haciendo bien este análisis astrológico, vamos a ver cómo todas estas cosas se van a ir cumpliendo. Y sobre todo, ustedes saben que esto está enfocado hacia estos países tan importantes de Latinoamérica, como son Chile, Colombia, Brasil, pero después voy a hacer el análisis para ver qué predicciones hay para Venezuela, porque eso influye mucho en Venezuela también. Bueno amigos, les envío mucha energía positiva y los espero en el próximo video.